Black Bart Roberts y su gente se encontraba celebrando a bordo del bergantín que habían capturado hacía apenas un par de días de manos de la marina holandesa. El grog y el vino circulaban por las bocas de toda la tripulación. La mañana se alzaba con un cielo despejado y aunque el viento no era del todo favorable, nada parecía interferir con las acciones de los ebrios piratas. A la distancia, un balandro navegaba a toda vela. Adrian Claver, el corsario holandés, instaba a sus hombres a elevar una bandera falsa hasta tener a su objetivo a tiro de sus cañones. El viento les favorecía y así, con los restos de otro navío flotando como escenario, la batalla entre marinos y piratas comenzaba tras el rugir de la artillería. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una vez más a este canal donde jugamos juegos que tienen que ver con piratas, donde hacemos canciones de piratas y donde en general hablamos de toda mi afición con la edad dorada de la piratería. En esta ocasión traemos un nuevo reporte de batalla de Blood and Plunder, que curiosamente es la versión marítima del reporte de batalla anterior, que es del escenario A Wanted Man. En esta ocasión nos enfrentamos Daaxel controlando a la facción de los piratas y yo controlando a la facción de los holandeses. Fue un escenario de 150 puntos cada uno y bueno, Daaxel tenía los consejos del buen capitán Miguel Bocanegra Omar Zaragoza. Nuevamente, muchas gracias primero a Tablerazo por albergar todos nuestros juegos de Blood and Plunder. Todos los viernes ahí nos encontramos para jugar este maravilloso juego de Firelock Games. También muchas gracias a Omar, que además de ser pues consejero de Daaxel en su primera batalla naval de la vida, también funcionó como árbitro, como game master en general, como supervisor del juego y consultor de reglas, ya que tampoco yo tengo tanta experiencia con batallas navales. Entonces muchas gracias a él también y claramente muchísimas gracias a Daaxel, que fue un gran oponente. Sé que los dados, quizás pequeño spoiler, sé que quizás los dados no le acompañaron del todo, pero fue un gran juego y que espero que ustedes disfruten escuchándolo, tanto como nosotros disfrutamos jugándolo. Y pues nada, sin más que agregar, vamos a ver un poco de las listas que teníamos en esta ocasión. No voy a entrar en todos los detalles de las reglas, de las opciones, de unidades, de las opcionales o de las personalizaciones de cada lista, pero sí vamos a repasar un poco pues básicamente qué unidades había, cuántos modelos había, quiénes son los comandantes y qué facciones o más bien subfacciones estábamos jugando en esta ocasión en esta batalla del pleno siglo XVIII. Empezando por los defensores, Daaxel tenía una lista de piratas de la Edad Dorada compuesta de una unidad de 7 marineros, una unidad de 7 piratas y una unidad de 7 European Sailors. Su comandante fue Bartholomew Roberts, Black Bart Roberts, y su barco fue un bergantín pirata con 4 cañones medianos y 2 swivel guns. Esto verán que influye mucho porque aunque no parezcan demasiados cañones para un barco como nos tiene acostumbrado quizás la ficción, quizás las películas, van a ver que con esos 4 cañones Daaxel pudo hacer bastante daño y son bastante peligrosos si logran impactar. Por mi parte yo llevé a la marina holandesa con 2 unidades de 6 Sea Leiden cada una y una unidad de milicia que mejoré su experiencia de Inexperience a Trained para tener un poco más de maniobrabilidad con las acciones. Mi comandante fue Adrian Claver y a su unidad también agregué un tamborilero que funciona como un músico, pero además da la regla de Inspiring para rolear rallies. Mi barco fue un Bermuda Sloop con 6 cañones ligeros, 4 swivels. Yo tenía un poco más de artillería, por lo menos en cantidad, pero mis cañones eran ligeros, mientras que los de Daaxel eran mediano, y eso se nota mucho al momento de tirar dados de daño. Entonces, ambas listas fueron, como les dije, de 150 puntos. Curiosamente, las 2 listas tenían solo 3 unidades y 22 modelos cada una. Además de que todos contábamos con la regla de terror, lo cual teníamos que tirar dados para ver si no empezábamos con fatiga previa a la batalla, y la capacidad de llevar falsos colores. Pero cuando tiramos los dados para ver quién era
el atacante y el defensor, pues yo quedé como atacante, yo elegí ser atacante y por eso yo era quien podía llevar los falsos colores. Decidimos dejar el escenario al azar y para bien o para mal, pues volvió a salir a Wanted Man, este escenario en el que el atacante tiene que matar y capturar al comandante del defensor. Además de que el defensor no va a recibir, o más bien va a pasar automáticamente todas sus tiradas de strike, así que ellos no se pueden retirar. El atacante sí, el defensor no, pero si el atacante mata al comandante defensor y captura la ficha de objetivo en la que se convierte su cuerpo, pues gana automáticamente, no importa qué turno sea. Habiendo determinado eso, Daxel y yo tiramos todas nuestras reglas pre-partida y los resultados fueron que primero mi milicia y una unidad de Sea Leiden sufrieron una fatiga por el terror de los piratas. Los piratas iniciaron la batalla borrachos y la unidad de piratas también recibió una fatiga por mi tamborilero. Y finalmente los holandeses usamos falsos colores y durante el primer turno por lo menos no podían atacarnos los piratas a no ser que nosotros los atacáramos primero o nos acercáramos a menos de 12 pulgadas, lo cual al inicio de este escenario pues era difícil que pasara. Habiendo decidido y comprobado todo esto, el despliegue fue bastante sencillo. Al final de cuentas, todas nuestras unidades tenían que estar sobre nuestros barcos y solo teníamos un barco cada quien, así que nada más había que respetar la regla de yo estar apartado 24 pulgadas del bergantín de Daxel y Daxel no pudiendo estar a contravento. Así que simplemente nos colocamos del lado, en mi caso derecho, en su caso izquierdo de la mesa, dejando todo el resto para nuestra navegación. El viento estaba a mi favor y después colocamos las 3 piezas de terreno impasable que permite el escenario. Usamos esta escenografía que nos puso Omar, con un barco encallado que estaba dividido en 2 partes y una pequeña piedra, una pequeña isla que realmente no fue tan relevante, pero terminó de decorar el escenario. Y sin nada más que agregar, vamos entonces a la batalla, no sin antes mencionar que bueno, nuestro grupo de juegos siempre ha priorizado pues eso, la narrativa, el sabor, el jugar con las unidades que nos gustan antes que una competencia encarnizada. Además, para mí era apenas mi segunda batalla naval de toda la vida. La primera fue un 2 contra 2 en el que fui equipo con Omar, y para Daxel era su primera batalla naval en general y, si no me equivoco, su segunda o tal vez tercera batalla de Blood and Plunder de la vida. Entonces íbamos un poco novatos al respecto. Hubo un par de momentos en los que nos tuvimos que parar a consultar las reglas para asegurarnos que estábamos haciendo todo bien, sobre todo en lo que respecta a la artillería, los golpes críticos, etc. Pero más allá de eso fue un muy buen juego. Pienso que la narrativa que surge a partir de cómo se desarrollaron los turnos es muy rica, muy divertida. Y sin nada más que agregar, vamos entonces ahora sí a ver cómo ocurrieron las cosas. Los primeros 2 turnos fueron bastante similares. Nuestras fuerzas solo contaban con 3 unidades cada una, lo cual quiere decir que en todas nuestras activaciones teníamos que mover a nuestros barcos. Como los barcos son empujados por el viento, nunca dejan de moverse. Entonces te mueves al inicio, al final de tu turno y una parte en medio, una activación en medio, que como solo teníamos 3, pues era forzosamente en esa activación central. Esto hizo que el juego fuera bastante dinámico. Personalmente creo que eso es una gran virtud de las batallas de Blood and Plunder, que siempre te estás moviendo, que siempre importa la posición, cómo apuntas a los cañones, porque un cañón solo puede apuntar a 90 grados de sí mismo, no puede girarse demasiado. Las swivels sí tienen un arco de fuego un poco más amplio, pero aún así todo importaba, los giros, cuántos
pulgadas dedicabas a moverte hacia adelante y cuántas a girar, había que maniobrar terreno, en fin, es una parte estratégica muy importante que creo que le da mucho sabor a las batallas navales de Blood and Plunder. Además, en este primer turno yo no me esperé nada para aprovechar mis falsos colores. Realmente, si pensamos en un término un poco más competitivo, quizás debía aprovechar y reservarme todo el primer turno, o tal vez solo atacar hasta el final del turno para aprovechar que Daxel no podía dispararme. Pero no, después de la primera activación de Daxel, en la que se movió y empezó a enfilarse hacia el barco encallado, yo directamente disparé aprovechando la regla de Broadside que tiene Adren Claver, que me permite disparar toda la artillería de mi barco al mismo tiempo, lo cual fue un golpe bastante devastador, sobre todo para la moralidad, digamos, para sentar las bases de cómo estaba el campo de batalla al inicio. Murieron 2 marineros, no acumularon tanta fatiga como cabría de esperarse de un disparo de 2 swivels y 3 cañones al mismo tiempo, pero se sentaba el tono de la batalla. Esta era una batalla que iba a ser muy agresiva y como tal Daxel en su siguiente activación respondió. Misma regla, Broadside, sin embargo su disparo no fue efectivo, así que su movimiento se siguió encaminando para usar el cuerpo de este barco encallado como protección, para quizás cortar línea de visión o para evitar, pues precisamente yo tenía que abordarlo en algún momento para capturar a su comandante, entonces para retrasar lo más posible ese abordaje. Afortunadamente sus tiradas de salvación, de Resolve y de Rally estaban resultando mucho mejor que sus ataques, así que la fatiga no se le acumulaba y de hecho tenía la posibilidad con su Artillery Crew de acciones gratuitas para recargar, lo cual le permitía estar constantemente disparando. Estos fueron los 2 primeros turnos, un poco de movimiento. Aquí pueden ver cómo de hecho hemos abarcado ya un buen tramo de la mesa. Y durante el tercer turno nosotros los holandeses empezamos a acercarnos con un poco más de prisa. Yo tenía que apurarme para que pudiera capturar a Blackbird Roberts y primero tenía que hacerle baja, así que empecé a concentrar todo mi poder de fuego contra la cubierta central, que es en donde estaba Bartholomew Roberts. Los piratas empezarían a responder y, como les dije, quizás tenían menos cañones, pero el que fueran medianos hizo que lograran un muy buen tiro de suerte, un lucky hit en mi cubierta posterior, en la cubierta de popa, lo cual me hizo una filtración de agua. Empezaba a hacer agua mi balandro, así que esto me rompió completamente la economía de acciones, porque tenía que dedicar precisamente acciones y acciones dedicadas, es decir, todas las acciones de cada activación de mis unidades para intentar reparar esta fuga. Nuestras unidades no estaban pudiendo, mis tiradas no estaban saliendo, a pesar de que con las acciones dedicadas y usando cartas bajas tenía muchas para hacer más fácil esa tirada. Realmente no tuvimos éxitos, mis filas estaban desorganizadas y aunque no tenía realmente fatiga yo tampoco, al terminar el turno el daño de nuestro casco se extendió a la segunda cubierta de mi balandro, lo cual lo ponía en riesgo de hundirse al final del cuarto turno. Aquí fue quizás el punto de inflexión, porque yo estaba desorganizado, mis unidades se habían tenido que desasignar de sus cañones, no estaba pudiendo recargar, no podía disparar, todavía estaba muy lejos para mis pistolas tener cierta posibilidad siquiera de dispararle, y no estaba pudiendo reparar, pero desafortunadamente para Axel falló sus siguientes ataques. Entonces nuestras cubiertas estaban a salvo, no hicieron más daño y eventualmente durante el turno 4 pudimos reparar la cubierta principal de nuestro balandro, así que ya no estábamos en riesgo de hundirnos. Como van a poder ver, tuvimos que recorrer un par de veces el mar en esta batalla, porque como nuestros barcos son bastante rápidos, además de que los tenemos que mover 3 veces en cada turno, pues nos comimos gran parte del terreno en nuestro movimiento. Y bueno,
simplemente recorrimos la misma cantidad de pulgadas, todas las piezas de terreno, nuestros barcos, simplemente para seguir teniendo espacio y no tener que aplicar reglas como si estuviéramos luchando en una caverna, ¿no? En fin, Daxel buscaba tomar distancia. Si bien yo había logrado reparar una de las filtraciones, la otra seguía con el riesgo de extenderse y eventualmente hundir mi barco, pero pues el movimiento no le terminó de favorecer. Intentó pegarse lo más posible a las ruinas del barco encallado para pues ocultarse. Sin embargo, eso lo obligó a avanzar hacia mí, lo cual me permitió eventualmente acercar mi barco lo suficiente para un futuro abordaje. Además de que los holandeses tuvimos la suerte de que en este turno la filtración no se extendió a nuestra siguiente cubierta, así que todavía teníamos un poco más de flexibilidad con mi marina holandesa. Los piratas en el turno 5 ya hacia el final intentaron alejarse un poco más, pero no pudieron evitar mi abordaje, que además incluyó una carga de la primera unidad de Sea Leiden que arrasó la cubierta principal, la cubierta central del bergantín pirata, y esta se acabó retirando debido a la fatiga, dejando a Black Bart Roberts vendido ahí como una ficha de objetivo. Sin embargo, los marineros todavía mantenían a raya a mi unidad de milicia, estaban intercambiando disparos. Los piratas se vieron obligados a subir de la cubierta inferior en la que se encontraban disparando los cañones para proteger a su comandante. Antes de que acabara el turno, los Sea Leiden que quedaban en mi barco lograron reparar la cubierta que faltaba, así que nosotros ya teníamos completa disposición de nuestras acciones y todo parecía bastante negro para los piratas. Pero si algo me ha enseñado este juego es que aunque la victoria parezca clara, realmente todo es mucho más cercano de lo que parece. El último turno mantuvo la misma tónica de toda la batalla, que es que a pesar del claro control que la fuerza holandesa tenía, los piratas jamás soltaron y jamás vendieron barata la derrota. La unidad precisamente de piratas cargó contra la unidad de Sea Leiden que tenía en el bergantín y los hizo retroceder, dejándolos shaken, dejándolos con 3 fatigas y protegiendo así el cuerpo de su comandante caído. Por mi parte, la milicia holandesa logró terminar de erradicar a los marineros piratas con un disparo, aprovechando también la regla de Buccaneer Tactics de Adrian Clever. Y lo último que quedaba era que mi unidad de Sea Leiden, con una muy buena carga, hiciera retroceder o hiciera simplemente añicos a la unidad de piratas de Daxel. Sin embargo, esto no pasó. Logramos abordar nuevamente el barco, cargamos con la segunda unidad de Sea Leiden, pero los piratas no retrocedieron lo suficiente como para permitirnos usar una acción para reclamar el cuerpo de Black Bart. Así que simplemente termina el turno 6. Victoria moral para los holandeses, pero Black Bart Roberts jamás fue capturado, fue defendido por su gente y el balandro holandés tendrá que pasar una buena temporada en el astillero antes de poder volver a navegar por todo el daño recibido. Antes de irme, me gustaría concluir este video diciendo que me gustan muchísimo las batallas navales de Blood and Plunder. Me gustan mucho las reglas que hacen que tengan tanto sabor histórico, el movimiento, la operación de los barcos, sin meterse demasiadísimo en las complejidades de la dirección del viento, de los nudos, de lo que puede soportar un mástil, etc. Sí le da reglas a todos estos elementos para que tú las tengas que considerar sin ser demasiado abrumadoras. Creo que las incorpora muy bien sin sacrificar nada de dinamismo. Si acaso siento que son incluso más dinámicas que las batallas terrestres y tienen una sensación cinematográfica muy presente, tal cual todos los juegos de Firelock Games, también el Port Royal, también el Oak and Iron y también las batallas terrestres y anfibias de Blood and Plunder tienen esta sensación que creo que
es parte fundamental de la identidad de estos juegos. Más allá de la victoria, creo que esta ha sido una de mis batallas favoritas, pues es la primera vez que tanto Daxel como yo jugamos una batalla naval 1 contra 1. Realmente no nos costó tanto agarrar todas las reglas. Sí tuvimos que consultarlas y pausar un par de veces con las reglas de Lucky, Critical Hits de la artillería, pero nada particularmente grave. Obviamente feliz de haberme llevado la victoria, pero también feliz de que, a pesar de que la sensación, sobre todo de los dados, Daxel tuvo una muy mala suerte, y desde aquí un saludo a sus dados, que realmente ellos fueron los que me dieron a mí la victoria. Si bien tenía esa sensación de derrota a partir de sus malas tiradas, no siento que jamás haya estado fuera de la partida, y de hecho me metió en muchos problemas cuando ocurre esa filtración y mi barco quedó a un turno de empezar a hundirse. Definitivamente sus cañones no le atinaron a mi balandro todas las veces que hubiera querido, pero esos cañones medianos, créanme que se nota el dado extra del damage dice cuando los tiras en comparación con los cañones ligeros. Así que nada más, espero que les haya gustado este nuevo reporte de batalla de Blood and Plunder. Definitivamente a mí me está gustando mucho hacerlos, no sé a qué ritmo voy a poder seguir haciéndolo, pero sin duda quiero dedicar uno a esa tan anunciada campaña que yo espero iniciemos pronto y que incluya una posible revancha contra Daxel y sus piratas, que yo estoy seguro que va a querer ser ahora el atacante en el próximo escenario que juguemos. Sin más que agregar, pues nos vemos.